Parece ser que la noción de infancia no es ni ha sido un concepto fijo. En realidad varía enormemente en la historia y entre las culturas. En un libro del año 1960 que me fascinó, su autor, Philip Arias, argumenta que antes del siglo XVII la infancia no era un concepto reconocido. Fue solo en algún momento entre 1600 y el siglo XX que el término niño empezó a tener su significado actual. El autor explica que en la sociedad medieval, a la edad de 7 años los niños actuaban y eran tratados como pequeñas versiones de los adultos que los rodeaban. Él escribe mini adultos. En la sociedad moderna posmedieval, los niños no se asociaban con ciertas maneras específicas de hablar o con determinadas actividades, tales como juegos, canciones o la exploración libre, y eran más bien introducidos al mundo adulto a una edad muy temprana a través de la explotación sexual y laboral. Así, el estatus del niño como una fase distinta de la existencia humana es relativamente nuevo y surgió alrededor del siglo XVII, al mismo tiempo que las reducciones de la mortalidad infantil, los cambios en el sistema educativo y la aparición de una unidad familiar separada. Durante la mayor parte de la historia humana era común que una proporción significativa de los niños no sobrevivieran hasta la edad adulta. 7 de cada 10 niños no vivían después de los 3 años de edad en la Edad Media. Esta alta tasa de mortalidad era una de las razones por las cuales se trataba a los niños con indiferencia emocional. Cuando los índices de supervivencia aumentaron, los padres empezaron a tratar a los niños con más interés y afecto. Alguna evidencia de nuestra región relata cierta indiferencia emocional hacia los niños, incluso en tiempos recientes. El libro La historia de la infancia en el Chile republicano cuenta que en el año 1833 los niños no recibían un funeral apropiado y solo en el año 1877 el castigo físico fue legalmente prohibido. Hasta entonces los padres consideraban que el castigo físico para los niños era aceptable e incluso deseable. No obstante, esta percepción variaba según las culturas. Los mapuches, por ejemplo, pensaban que los niños no debían ser castigados, pues castigarlos debilitaría su fuerza. En el siglo XVIII, el impacto de la industrialización intensificó la explotación de muchos niños. Aunque siempre trabajaron durante la sociedad preindustrial, el surgimiento del sistema fabril solo empeoró las cosas para los niños trabajadores, ya que muchas de las tareas que hacían eran peligrosas y las condiciones laborales eran insalubres. Esta situación condujo a una nueva visión durante el siglo XIX. El niño era objeto de la lástima o de la filantropía. Los políticos entonces se alarmaron por las condiciones en las cuales los pequeños trabajaban en las fábricas y entonces establecieron una legislación para que controle esas prácticas. Fue el primer compromiso serio del Estado moderno con los niños, al controlar las condiciones del empleo infantil y fijar estándares mínimos. En estas condiciones el Estado se convirtió en el árbitro máximo del bienestar infantil. Hacia fines del siglo XIX, la vida de muchos niños todavía estaba dominada por la pobreza y la enfermedad. Sin embargo, la idea de los niños como un objetivo clave de la política ya se había arraigado firmemente, haciendo camino para la intensa atención que mereció el bienestar infantil en el siglo XX. Durante ese siglo, una clara visión surgió en torno a que el bienestar infantil no era solamente una responsabilidad familiar. Cada vez más los niños eran vistos como una responsabilidad del Estado, que intervenía en su educación, en su salud y en su crianza para mejorar el bienestar nacional a través del desarrollo de sus futuros ciudadanos. Este cambio en el paradigma del siglo XX se reflejó en algunos hitos en materia de derechos. En el año 1924, por ejemplo, la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños fue el primer texto histórico que reconoce sus derechos pese a que no era vinculante para los estados. Más tarde, en el año 1946, se creó el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas. Luego de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959, la infancia se convirtió en una cuestión
esencial en los programas de cooperación internacional y los niños comenzaron a ser vistos como titulares de derechos. No fue sino en el año 1989 que 140 estados suscriben la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado sobre derechos humanos más ampliamente ratificado en el mundo y la base sobre la cual descansan en la actualidad muchas políticas sociales para la infancia.